Tribunal Contencioso Electoral, junto al Consejo Nacional Electoral y junto a la Procuraduría General del Estado, están metidos en un embrollo que realmente no sé cómo se va a salir. Cuando estamos en próximo a un proceso electoral que comienza el 31 de diciembre, esto es sencillamente inoperancia, casualidad, o es algo que se ha hecho a propósito, ya que cuando yo siempre decía a mi abuelo, cuando las cosas no comienzan bien en la vida, terminarían mal. Como usted ve, este pugilato que se ve entre estos dos organismos, donde están los ecuatorianos inmersos no solamente en una pandemia salud económica, sino también en esta incertidumbre electoral que no sabemos qué es lo que va a suceder. Mire, como no los veo, entonces no sé qué persona me está entrevistando. ¿Está John Marta y el señor Copiano le Copiano? está, John ¿Don John? Copiano. Ya, encantado, don John. Es que me habían puesto otro periodista, ¿no? Pero le Sí, reconocí la voz. Pero quise en estar todo aquí. caso, señor Copiano, sí, en la ficha que nos mandan me habían puesto otro señor periodista, ¿no? Pero bueno, le pude reconocer la voz. Bueno, señor Copiano, nuevamente gracias por esta entrevista. Un abrazo a Marta. Gracias, Mire, igualmente. esto de que pasamos entretenidos, ese es su desarrollo, debería preocupar. Ojalá pasáramos entretenidos por nuestros logros, como el de Carlos Gonzaga, hace poco campeón mundial, superando tantos obstáculos, pero estuvo en nuestro programa de alto rendimiento, como que nuestras universidades estén entre las mejores del mundo, que nuestros chicos ganen premios por innovación, con logros educativos, logros en salud, logros en productividad, ¿por qué no? Por supuesto, en competitividad. Ojalá viviéramos entretenidos con esto, pero vivimos entretenidos con peleas estériles que nos inmovilizan, nos desmoralizan. Perdón que me ponga ejemplo. Yo tengo 38 procesos penales. No me van a derrotar, porque todo es mentira. Los vamos a vencer. Y verán, los vamos a derrotar. Pronto serán ellos los que tendrán que enfrentar a la justicia. Pero ¿cuánto tiempo nos han hecho perder? Yo hubiera ya escrito 5 libros con todo lo que he tenido que escribir de abogados, traducciones, notarios, además de trabajar para pagar esos abogados. Yo nunca he sido ambicioso, no, pero he tenido que aceptar todos los trabajos para poder pagar mis abogados. Entonces, ¿y cuánta energía ellos han gastado para tratar de destruirnos? Y lo que hicieron fue destruir al país. Tiempo perdido, retroceso inútil, absurdo. Así nunca vamos a salir de su desarrollo. Debemos rechazar esa clase de circo, ¿no? Y ahora el espectáculo tan triste que nos da el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que usted bien ha dicho. Lo que mal empieza, mal termina. Todo eso fue trampa. Cuando se llevaron el país en peso, con la consulta mañosa de 7 veces sí, lo advertimos y nos quedamos cortos, porque nunca esperamos que Trujillo, designado a dedo por Moreno, se iba además a declarar emperador, que sus decisiones estaban por encima de la Constitución, y en lugar de cierta prensa pedir que lo manden al pobre hombre al manicomio, lo aplaudieron y destituyó a la Corte Constitucional, declaró vacancia constitucional, lo cual no existe en un Estado de Derecho, y si no estoy en lo cierto, que alguien lo diga, no existe un Estado de Derecho. 7 meses sin Corte Constitucional, declarada vacancia constitucional. Nombraron a dedo Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, fiscal, procurador, y hoy vemos las payasadas de autoridades que tenemos y un conflicto vergonzoso que es la cereza del pastel. Porque recuerde las dificultades que hemos tenido para inscribirnos, nunca antes se ha visto eso. Poco menos que un milagro que el binomio que encabeza todas las encuestas pueda ya estar inscrito en firme. ¿Cuándo en nuestro gobierno alguien tuvo problemas para inscribirse? O sea, es un horror lo que hemos vivido. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema es que como se repartieron, el Consejo Nacional Electoral, que es el que administra las elecciones, hace las cosas rutinarias, y el Tribunal Contencioso Electoral, que es como su nombre lo indica, jueces que resuelven los conflictos, los contenciosos, el Consejo Nacional Electoral lo domina Lazo y Nebot. El Tribunal Contencioso lo domina el gobierno y los dólares, al igual que el Consejo Nacional Electoral, bailan al son de los millones también, ¿no? Entonces, el gobierno se ha dado cuenta que con Lazo no hay posibilidades. Están desesperados para forzar una segunda vuelta y quieren meter la última hora a Noboa, pero eso destroza a Lazo. Entonces Lazo está parando, boicoteando a Noboa en el Consejo Nacional Electoral, pero el Tribunal Contencioso, manejado por el gobierno, le da el chance, le da las oportunidades a Noboa en este conflicto que nos avergüenza a todos los ecuatorianos. En lo que sí En qué coinciden irá a terminar Lazo, esto, Noboa y el economista? gobierno es en aplazar las elecciones para ver si se recomponen, porque saben que están en la ruina. Pero por eso ese conflicto, y vamos a ver quién prevalece. ¿Y Pero esto ahí no está el sería problema, causa de ¿no? Que el nulidad Consejo de las Electoral lo votaciones? maneja Lazo, perdóname. ¿No sería caso de nulidad si llegan a aplazar la primera vuelta? Algunos juristas sí dicen que si se cambia la fecha una vez ya convocado es motivo de nulidad, pero en eso coincide Lazo, Nebot, Noboa y el gobierno, porque saben que estamos liderando las encuestas
que hay grandes posibilidades de que ganemos una segunda vuelta, quieren recomponerse y para eso quieren tener más tiempo. Pero eso podría ser un motivo de nulidad. En eso coinciden todos. La disputa es que el Consejo Nacional Electoral lo maneja Lasso, Nebot, que quieren evitar que entre Noboa porque destroza Lasso, y el Tribunal Contencioso Electoral manejado por el gobierno que quieren que entre Noboa. Ese es el conflicto. Bien, 9 de la mañana, 13 minutos. Señor economista Rafael Correa Delgado. Hoy ya no solo hay una sentencia en firme contra usted, contra el ex vicepresidente Jorge Glass y una cantidad de personas, sino que también se ratifica la suspensión de suspensión que le dan a los expresidentes, y también hay supuestamente un embargo de bienes, de propiedades para los sentenciados. ¿Qué opinión merece esto? Se le olvidó la placa, ¿no? En Carondelet. Ya no hay visitantes, ya no hay museo en Carondelet, pero sí placas de la infamia. ¿Qué opinión me merece esto? Yo le pregunto a los que nos escuchan, ¿corriste o no te corriste? ¿Cuándo han visto algo así? ¿Cuándo en 20 años Maguad exiliado, Bucarán huido, se le quitó su pensión vitalicia? ¿Cuándo han visto una persecución de esta naturaleza? Y nosotros sí somos honrados, no como otros, como un Abdalá Bucarán. Pero ¿qué es lo que estamos enfrentando? Una dictadura que maneja todos los poderes con el apoyo de cierta prensa. Jueces que son una cantinflada, puestos a dedo, corruptos, incapaces. Mire lo que hizo la jueza Camacho cuando yo declaro mi candidatura el 18 de agosto a vicepresidente. El 19 de agosto escribe que está ejecutoriada la sentencia. Fue tan descarado el abuso que tuvo que dar marcha atrás, pero lo hizo una jueza. Y eso es el menor de los problemas. Cuadernos forjados, archivos manipulados, inventos por todos lados, colusión entre el juez Iván León y la secretaria de la Fiscalía preparando junto a la sentencia. Por la 10ª parte de eso, en cualquier país desarrollado estarían presos ese juez, la fiscal por fraude procesal, y pronto lo estarán en Ecuador. Esto es cuestión de tiempo, no van a poder prevalecer, es una mentira demasiado monstruosa, pero no aprenden de Bolivia, de Argentina, y siguen desesperados tratando de hacernos daño, pese a que el 7 de febrero van a sufrir una derrota descomunal. Entonces ya estamos peleando contra fanáticos, cegados por el odio, pero mientras más daño quieren hacer, más duro van a caer. Para mí son condecoraciones, que nos persigan estos infames que han destrozado el país. Lastimosamente, como le decía, hacen daño, hacen perder tiempo, hacen perder energías que debieran servir para sacar adelante a la patria. Es una condecoración también la placa que acaban de poner en el Palacio de Gobierno, donde junto a otras placas que realmente también se encuentran, pero con diferentes textos. Esta es una placa que realmente, no sé cómo usted la toma, puesta especialmente en el Palacio de Gobierno. Oye, pero si esto nos va a servir muchísimo a nivel internacional. ¿Dónde se ha visto esto? Esto habrá sido una edad media que para escarnio se ponía en las paredes públicamente porque, a los condenados. Porque se supone incluso, ¿no? Si fuéramos culpables, que hay todo un proceso de rehabilitación social. O sea, usted tiene una segunda oportunidad y para humillarlo lo pone en una placa. Esos son métodos de la edad media. O sea, eso a nivel internacional es un escándalo. Pero además, ¿cuándo una placa de la infamia ha tenido éxito? Acuérdense cuántas placas de la infamia se han puesto. Los socialcristianos eran especialistas para poner placas de la infamia en Guayaquil, que la propia gente la quitaba y luego ellos eran los acusados. Y además, por último, ¿quién la pone? El procurador de Trujillo, ese que fue capaz de decir que el Banco Interamericano de Desarrollo no era banco, para que su amigo, el de la Argolla, Martínez, pueda ir de vicepresidente. ¿Usted cree que nos va a ofender lo que intenta hacer esa gente? Y pronto serán ellos los que tendrán que rendir cuenta a la justicia. Todo es cuestión de tiempo. Para cualquier persona sana se va a dar cuenta que lo que tenemos es una brutal persecución política que ya raya en lo ridículo. 9 de la mañana, 17 minutos, Magíster Marta Piazzo, tiene la posta. Economista, ¿cómo está? ¿La crisis económica tiene solución o cuál sería? Y le pregunto esto porque varios opositores suyos dicen que en su gobierno usted endeudó el país y es por eso que no podemos salir de la situación económica aparte de la pandemia, ¿no? Gracias, señorita. Oiga, usted se llama Magíster Martita. Sí, Los nombres. Magíster Marta Aspiazo. Sí. Así se llama. O sea, Magíster Marta, su primer nombre es Magíster. No, Magíster le digo es por maestrado, ¿no? Ah, ya.
Sí, mi No, nombre es Arturo, Marta hay que Espiazo. saber que eso, Sí, por si acaso los anglosajones nunca usan los títulos. sí. Aprendamos eso los latinos, nunca usan los títulos. Seguimos siendo Mm. Marta Espiazo, suena más No, bonito. sí, Yo no hay seguiré siendo problema. Rafael Correa siempre. Sí, no tengo ni un tipo de Y inconveniente por eso. John Copiano. Ok, mire, mire, ya a estas alturas, y con todo respeto, Marta, ya no podemos seguir diciendo, dicen por ahí, porque Mm. es una cosa que no ha fallado, con todo respeto. Mm. ¿No? Es fundamental. Cada vez me convenzo más de lo importantísimo que es el periodismo y los medios de comunicación, no solo para la democracia, para el desarrollo. Yo como he criticado a los malos periodistas, dice que soy enemigo de los periodistas, por si acaso mi segunda hija es periodista. Hay que criticar a los malos periodistas como a los malos políticos, a la mala política, pero también al mal periodismo. Y el periodismo tiene una misión fundamental, es el guardián de la verdad, es la referencia. Cuando los ciudadanos son engañados por los políticos, por empresarios, por cualquier agente de la sociedad, debería recurrir a los medios de comunicación para saber la verdad. Pero lastimosamente, con las excepciones de siempre, esos medios de comunicación son los primeros que nos han robado la verdad. O cuando les ha interesado, no la han verificado. Entonces no podemos seguir diciendo, después de 4 años, dicen por ahí que ustedes han endeudado el país. Yo creo que hay que presentar estadísticas. Siempre estuvieron a mano las estadísticas. Yo no sé, me dicen que estamos en Zoom y si se pueden ver las imágenes. Pero aquí tengo las imágenes, pero son cifras oficiales. Cifras oficiales que nos dicen que la deuda externa, que es lo importante, porque son los dólares que salen del país, para el 2016 estaba en 25.7%. En el 2006, cuando yo llegué al gobierno, estaba en 23.8%, es decir, subió del 23.8 al 25.7%. 23.8 a 25.7%. Y nos hicieron creer que estaba sobreendeudado el país. Con deuda interna esto llegaba al 38%. Deuda interna no es tan grave porque la plata se queda aquí mismo. Por ejemplo, es la plata que le paga el IES con intereses, y eso le hace mucho bien al IES, ¿ya? Pero incluso con esa deuda era 38%. Y me hicieron creer que era 60.000 millones. En realidad la deuda externa era 2016, 25.000 millones, póngale unos 12.000 millones más de 38.000 millones la deuda total. Nos dijeron que eran 60.000 millones, casi el doble. Y pasamos en términos absolutos, 2006, deuda externa, que es lo importante, usted recordará que antes solo se hablaba de deuda externa, 10.215 millones a 2.016 millones. Son cifras oficiales, el precio está a la mano. Usted puede entrar a la página web del Banco Central, de Subsecretaría de Finanzas, del Ministerio de Finanzas, puede entrar al acuerdo del Fondo Monetario. Ahí está toda esta estadística. Ya debemos hablar con pruebas, es una de las cosas que nos ha hecho tanto años, no hablar con pruebas. En todo caso, en 10 años aumentamos 15.000 millones de deuda externa, pero invertimos 100.000 millones de dólares para los oyentes, para ponerla fácil. Eso es como tener una casa nueva de 100.000 dólares y deber solo 15.000. Tremendo padre de familia, ¿verdad? Tremenda responsabilidad, 100.000 dólares de casa nueva. Ya no hay arriendo, nada de eso, ya hay un techo propio y solo 15.000 dólares de deuda. Eso es lo que hicimos con el país. En 3 años y medio, y puede ver el acuerdo con el fondo, estos señores subieron el coeficiente de deuda externa de 25.7 a 51.7, ¿no? Casi el doble, o el doble. Y en total esto será ya cerca de 60.000 millones la deuda, ahora sí, por lo menos 55.000 millones de dólares entre deuda externa y deuda interna. La deuda externa está aproximadamente, solo la deuda externa, en más de 40.000 millones de dólares. En 3 años y medio, yo en 10 años me endeudé en 15.000 millones, en 3 años y medio esto se han endeudado por lo menos en 20.000 millones de dólares. Pero ¿cuál es la diferencia? No han puesto ni un adoquín, no han puesto ni un semáforo. ¿De dónde se ha ido esa plata? Si no hay inversión pública, debe haber incremento de reserva, pero tampoco hay incremento de reserva. Lo único que queda es fuga de capitales. Nos están endeudando para financiar la fuga de capitales. La fuga de capitales de Lazo, de Fidelera, los que manejan el gobierno, y los ladrones del gobierno. Como hicieron en Argentina, que se endeudó en 60.000 millones con el Fondo Monetario en la época de Macri, Argentina, y no quedó un centavo para Argentina. Sacaron por otro lado 70.000 millones de dólares. Argentina se quedó endeudada, la economía quebrada y la plata afuera. Exactamente lo mismo está pasando con Ecuador. Nos están endeudando, no es para inversión pública, nos tienen quebrados, sin empleo, y la plata se va afuera. Y por favor, Marta, hablemos con cifras, revisen, y por favor, verifiquen lo que le estoy diciendo y denuncien si no les estoy diciendo la verdad. Pero es tan fácil como abrir la página web del Banco Central, del Ministerio de Finanzas, o ver el propio acuerdo con el Fondo Monetario, para ya no continuar diciendo después de 4 años, así dijeron. No, a esa gente que dice eso hay que decirle, ahora con lo que le estoy explicando, por favor, ustedes son unos mentirosos, porque las cifras son estas. Pero ese es el rol del periodismo, por favor, necesitamos ese rol urgentemente, que sean guardianes de la verdad, que paren a los mentirosos. Economista.
somos apasionados por la verdad, no tendremos democracia ni tendremos desarrollo. Economista, hablando exactamente Sí. de lo que usted dice, de la verdad, del periodismo, eh, me considero una persona que siempre habla con pragmatismo, con honestidad y sinceridad. Por esa razón, para mí el periodismo no puede tener sesgo de ninguna naturaleza, ni político ni religioso. Y así lo he venido demostrando a lo largo y ancho de mis funciones. ¿Qué se puede creer o qué se puede pensar sobre este crecimiento de deudas y un descrecimiento económico, no solamente por la pandemia, sino porque la pobreza extrema, especialmente que está afectando en el Ecuador, no, yo pienso que en todo el mundo, pero hablando de mi país, a más de 3 millones de niños y ecuatorianos con la tremenda desnutrición que hay? ¿Qué se puede hacer, ya que usted pues es un especialista en economía? Mi pregunta sobre este tema que nos preocupa a todos, la recesión económica que es brutal, el descrecimiento, pero sobre todo estos niños más vulnerables que son los que vienen sufriendo una extrema, ya no una pobreza, una extrema pobreza. En general, a nivel del sistema económico, es obvio que hay que reactivar la economía. No podemos ser ciegos, hemos enfrentado una pandemia, pero Ecuador ha sido de los peores países que la ha afectado. Es de los países que menos ha invertido para proteger la economía, lo dicen estudios internacionales. No les importó solo su negocio. Entonces hay que reactivar la economía. Y el primer paso, mire, la economía y el circulante, los dólares, es como la sangre del cuerpo humano, mantienen con vida ese cuerpo. Si se abre una herida, empieza a salir sangre. Y si se queda sin sangre el cuerpo humano, desfallece esa persona. Hay que cuidar esa circulación de sangre. Lo mismo es en la economía. Hay que cuidar la circulación de dólares. Cuando usted $1.000 los saca de la economía, esos $1.000 tal vez eran los que ganaba un trabajador que ya perdió su empleo y en lugar de pagarle su salario lo sacaron del país los banqueros, los grandes empresarios. Pero ese trabajador deja de comprar en la tienda. Ese tendero deja de pagar el alquiler, ese dueño del inmueble deja de ir al restaurante, el dueño del restaurante deja de pagarle a su mesero y así se vuelve un círculo vicioso de contracción. Entonces hay que cuidar los dólares que queden en la economía y en caso de crisis como actualmente, buscar financiamiento, pero para que quede en economía, para incentivar la producción y el empleo nacional. Entonces, por un lado, tenemos la herida que está saliendo, fuga de capitales, importaciones absurdas, no está quedando nada en el cuerpo. Por otro lado, entonces estamos pidiendo financiamiento, es como una transfusión que nos cuesta. Pero si no cierra la herida, por un lado entra la sangre, por otro lado sale. Nos quedamos endeudados y el cuerpo se queda sin sangre y acabamos colapsando. Entonces, no sé si me he explicado bien con este ejemplo. Hay que cuidar la liquidez de la economía, no vamos a salir sin financiamiento, optimizar el financiamiento interno. El propio Banco Central, no sé qué lavado de cerebro nos hicieron, es increíble, pero las mayores tonterías aparecían como las mayores genialidades y cosas correctas aparecían con las mayores tonterías. Por ejemplo, prohibieron que el Banco Central financie al gobierno. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué? Ahora está imponiendo el Fondo Monetario que el Banco Central vuelva a ser autónomo. ¿Por qué? Para que no tenga control de nadie y solo hagan méritos para después irse a trabajar al Fondo Monetario y al Banco Mundial como lo hizo Martínez en el Ministerio de Finanzas. Pero por favor, si tiene que haber una política coordinada, peor aún si no tenemos moneda nacional, que es la razón de ser del Banco Central. Estrictamente hablando, ni siquiera requeriríamos del Banco Central, pero ya que existe, hay que utilizar los pocos instrumentos que tenemos para optimizar el circulante, la política de crédito, de financiamiento, etc. Pero no, que sea independiente del Banco Central y que no financie al gobierno, cuando los depósitos en el Banco Central, el 80% son de gobierno, son de los municipios, del sector público, universidades públicas. Pero prefieren que esa plata se vaya afuera, a Miami, a prestarle al gobierno y reactivar la economía. Son tonterías. Que lo primero, optimizar el circulante, el financiamiento nacional, pero habrá que recurrir al financiamiento internacional, pero para que quede en el país, pues no para que vaya a finalizar a Panamá, a Bahamas, a cuentas secretas en Andorra, qué sé yo, para que quede en el país y reactive la economía. Y dentro de ese proceso hay que atender a los grupos más vulnerables y por supuesto nuestra niñez. Nadie niega una pandemia, nadie niega la crisis que ha originado esa pandemia, pero el tratamiento ha sido criminal en Ecuador. No se dio ninguna protección a los más débiles e incluso se volvió a prácticas que no tienen que ver con la crisis. Aprovecharon la crisis para imponernos el acuerdo con el fondo y hay cosas que se pueden evitar si estamos en crisis. Por ejemplo, la mendicidad infantil. Hay mafias organizadas que en estas épocas bajan a los niños, sobre todo indígenas, de la sierra, de los Andes, a Quito, a algunas ciudades, organizadamente,
para obligarlos a mendigar. Nosotros detectamos eso y los atendíamos en su lugar de origen, prohibíamos que bajen, se les llevaba ya víveres, se les llevaba ayuda, etcétera, y no había esa mendicidad, pero aquí no se ha hecho absolutamente nada. Hay que reactivar la economía y, por supuesto, políticas específicas para proteger a los grupos más vulnerables, entre ellos nuestros niños. Economista, ¿qué cree que falló durante su gobierno? ¿Hace una mera culpa por haber confiado en quienes no debía? Bueno, yo confío en quienes debíamos, pero por supuesto cuando tiene 10 años de gobierno y hace tanto como nosotros, habrá algún traidor. Claro, con la excepción de Moreno, que esa traición es sin parangón en la historia ecuatoriana, pues ese tipo hay que darle un premio, ¿no? Porque es un psicópata que nos engañó a todos. Recuerde lo que decía cuando era mi vicepresidente. Fíjese la contradicción, el cinismo. Y con todo respeto hay prensa que no dice nada. Acaba de decir que por favor no volvamos al pasado. Pero si era el vicepresidente de ese pasado, ¿por qué no lo dijo en su momento? Pero o sea, ya, ¿qué análisis resiste eso? Pero lo dejan decir esa tontería, ¿no? Entonces, aparte de Moreno, que sí es un psicópata, nos engañó a todos. Recuerden lo que decía en campaña, que el mejor gobierno de la historia, que yo era leyenda, que la Revolución Ciudadana era leyenda, que era el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor presidente del mundo. Para después hacer todo lo contrario, somos ladrones, que represores, y él, ¿dónde estaba? ¿No? Él estaba en la luna, nunca se enteró de nada. O sea, es evidente que está mintiendo. Aparte de este tipo, claro que siempre hay oportunistas. Y en las crisis se demuestra quién es quién. Los cobardes, los leales, los que actúan por convicciones, los que actúan por oportunismo. Pero por cada sinvergüenza que se vendió por un plato de lenteja, yo le saco 40, 50 personas honestas. Los ecuatorianos somos honestos, no nos debemos engañar por un puñado de sinvergüenza. Y mire quién se lo dice, el que ha sufrido esta traición, el que ha sufrido la persecución. Pero yo sigo confiando en los ecuatorianos, en nuestra gente, en nuestro pueblo. Jamás que nos roben la confianza. Modestia aparte, no modestia aparte, sino con el debido permiso, lo dice también el Papa en su última encíclica, Fratelli Tutti. Lo dice, mira, ¿qué dice? La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante. Es decir, todos son ladrones, todos son traidores, no se puede hacer nada si somos los ecuatorianos. Aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores, la lucha anticorrupción. Para demostrar que yo soy honesto, hecho loco con ventilador y todos son corruptos. Hay un caso de corrupción generalizo, como que si hubiera un cura pedófilo y digo, el obispo, la conferencia episcopal, hasta el Vaticano son pedófilos. Eso es corrupción también. A no perder la fe en la humanidad, a no perder la fe en nuestro pueblo. Somos gente honesta, somos gente de principios, somos gente leal. Que hay unos cuantos corruptos traidores, sí, pero por cada corrupto traidor hay 50, 100, 200 ecuatorianos. Economista Rafael Correa, ya para irte ya aterrizando, ¿no? La candidatura del señor economista Andrés Arauz responde a las necesidades actuales del país, las circunstancias económicas, sociales y políticas en que realmente no son las mejores. ¿Cómo no va a responder? Pues el principal problema es económico. Por eso le pregunto nada más. Y se derivan muchos otros problemas, por ejemplo, incluso tratar la pandemia. Se puede tratar de mucho mejor manera, pero no nos engañemos. Para sostener un sistema de salud se requiere un sistema económico sano. De eso también se deriva la inseguridad, por supuesto. Desmantelaron toda la institucionalidad de seguridad para darle poder a María Paula Romo. El Ministerio del Interior solo se dedicaba a seguridad ciudadana, a la policía, pero cuando llegó ahí María Paula Romo para darle poder a esa mujer para que persiga, eliminaron justicia, le pasaron todas las atribuciones a ella, eliminaron gestión de la política, le pasaron todas las atribuciones a ella, se dedicó a hacer politiquería y destrozó la seguridad. Pero obviamente la seguridad también crece cuando hay crisis económica. Entonces, recuperar la economía fortalece salud, fortalece seguridad, fortalece empleo, fortalece armonía, fortalece muchas cosas. El principal problema es económico, generar trabajo, que los jefes de familia puedan de nuevo mantener a su familia, puedan planificar, puedan saber dónde van a estar de aquí a 2, 3 años, puedan tomarse unas vacaciones, mandar a sus hijos a estudiar, etc. ¿Y quién mejor? Porque el binomio de la esperanza, listas 1, Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Pues Andrés Arauz es matemático y economista de la Universidad de Michigan, tiene una maestría en la Facultad de Ciencias Sociales Latinoamericana, Flaxo, es doctorante en la Universidad Autónoma de México y a sus 35 años tiene una experiencia inmensa porque siempre confiamos en los jóvenes. Fue director del Banco Central mucho tiempo, o sea, ha estado en la práctica de la política monetaria y económica en general, y fue ministro de Talento Humano, Ciencia y Tecnología. Carlos Rabascal algo similar, él es ingeniero comercial, es empresario, es comunicador, dicho sea de paso también, sabe de microeconomía, sabe de emprendimiento
Entonces, no hay binomio que se le acerque en capacidad para el momento actual, sobre todo para el momento actual de tremenda crisis económica, porque son expertos en economía con la experiencia del caso y que conocen políticas que ya funcionaron. Se ve por segunda ocasión compitiendo con Guillermo Lasso, el candidato Arauz y Guillermo Lasso. La vez pasada fue Lenín Moreno de su agrupación con Guillermo. ¿Se ve por segunda vez compitiendo? Depende de las encuestas, ¿no? Todas las encuestas nos ponen a nosotros primeros. Hay una encuesta muy grande, como de 4.000 casos que hizo CELAC, que es el Centro Latinoamericano de Geopolítica, que lo pone cuarto a Lasso, pone segundo a Noboa, tercero a Pérez y cuarto a Lasso. Y acaba de salir una, también con 3.500 casos, Clima Social, que es Santiago Pérez, con un encuestador bastante serio, que pone nuevamente segundo a Lasso, pero a una gran distancia de nosotros, ¿no? Yo lo que sí creo es que Lasso está muy, muy debilitado, y lo que es también claro, y eso sí lo dice Clima Social, es que la tendencia es decreciente, a derrumbarse Lasso. En un eventual triunfo del señor economista Andrés Arauz, ¿se implantará la justicia o la persecución o un plan vengativo en este país, o sencillamente una reestructuración del país? Qué buena pregunta, porque si nosotros fuéramos todo lo que usted dice, no sé si se dan cuenta, ¿no? Todos los presidentes antes de mí, en la década pasada, la mía, fueron perseguidos. Empezó con el vicepresidente Alberto Dajic, ¿no? Perseguido por Férez Cordero. Luego vino Adalá Bucaram, perseguido. Lo reemplazó Fabiola Alarcón, perseguido. Luego ganó Maguad, perseguido. Luego quedó Gustavo Noboa, perseguido, al cual yo le di la amnistía. Luego vino Lucio Gutiérrez, perseguido. Y luego vino Alfredo Palacio, el único que no fue perseguido. ¿Por qué? Porque después llegamos nosotros y jamás permitimos persecución. Esa es la realidad, esos son los datos. El resto es cuento, que se cayó un DRUP, entonces todos somos corruptos porque compramos helicópteros con falla, y por eso se asesinó un general, y las tonterías, los mitos urbanos. Hasta yo viajaba en los DRUP, era el helicóptero presidencial. Entonces imagina, somos tan suicidas que compramos aviones con falla nosotros mismos, para que viajen nuestra familia. Entonces es un absurdo. Pero cuando se quiere odiar, se cree cualquier tontería. Imagínense los 10 años, todo lo que trataron de inventarse, y no hay nada con respecto que se compare estos 3 años y medio. Ayer acaban de asesinar, por Dios, a un ex asambleísta, candidato nuevamente, y que fue el segundo en las elecciones para prefectura de Los Ríos. Asesinato político. ¿Hace cuánto no se veían cosas así? Entonces, esa es la realidad en la que estamos sumidos. Pero en todo caso, lo que sí hay que hacer, compañeros, siempre, y lo dice el Papa también, perdone que yo soy medio coruchupi, si me permiten, habla claramente el Papa de que el perdón exige justicia. No es que en nombre del perdón se tienen que olvidar las cosas. ¿Por qué? Porque eso se llama impunidad, y vuelve entonces a hacer el opresor lo mismo. Entonces, si no responden ante la justicia, lo que hicieron esa consulta mañosa, sin control constitucional, financiada con plata de las empresas públicas, los que aplaudieron a Trujillo cuando se declaró emperador, todas las trapacerías que ha hecho la fiscal, que tapa Ininvestment, tapa el financiamiento de la campaña de la consulta con plata de empresas públicas, tapa el reparto de hospitales por proteger a Moreno y por perseguirnos a nosotros. Si no se sanciona eso, jamás saldremos de su desarrollo. Siempre se seguirán repitiendo esas conductas. Entonces, con perdón, jamás llenarse de odio. La vida es muy corta para odiar, pero sin olvido, con justicia. Si no, se seguirán haciendo las mismas cosas y jamás saldremos del su desarrollo. Aquí se trata, mire, no se trata de proponer nuevamente Fratelli Tutti, les recomiendo, es una encíclica extraordinaria. En español es Todos Hermanos. No se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos. Nadie me prohíbe que exija justicia. Y mire lo que dice. El perdón no solo no anula esa necesidad de justicia, sino que la reclama. Cuidado, perdonar sí, jamás odiar, pero siempre justicia. Sin Estado de Derecho, sin justicia, no saldremos de su desarrollo. La crisis alimentaria del país, igual que lo demás, está llegando a tocar fondo, porque no de ahora, sino de muchísimos años, no hemos visto que esa gran ventaja que era el petróleo y otros valores que nos da la naturaleza hayan sido sembrados en la agricultura, que hoy por hoy se ha convertido en el mundo realmente como el paliativo, la alimentación, el que está al frente, el que está en primera línea, y que todo el mundo dejará de
de comprarse carros de lujo, lo que usted quiera, pero menos dejar de alimentarse. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si llegara a ganar el señor economista Andrés Arauz para que en esta vez se vuelva, no la mirada, todo el mundo habla de volver la mirada al campo, sino que se vuelva una gobernabilidad con los agricultores? Bueno, es tan correcto lo que dice, ¿no? Siempre es muy aplaudido el discurso de que no se hizo nada, pero no es correcto. Porque nosotros sí hicimos y mucho, mejoramiento genético, mejoramiento de semilla, precio de sustentación, programas de almacenamiento, riego, crédito, etcétera. Pero por supuesto es un proceso, no se puede hacer todo en 10 años. Legalización de tierras. Entonces, y además luchar contra la clase política ecuatoriana. Por ejemplo, Pérez Huartambel, cuando se hacía el areteo, que es poner en la oreja del ganado un código de barras para saber a quién pertenece, evitar el robo, el avigeato que tanto se quedan los ganaderos, y para tener trazabilidad del ganado y poder exportar carne, porque nuestro gobierno se eliminó por primera vez en historia la fiebre aftosa, podíamos exportar carne, fue a decir que era para poner impuestos, y los propios indígenas se negaban a que les pongamos el areteo, y le robaban su ganado. Entonces, cuando tiene que luchar con esa clase política, qué difícil es salir adelante, pero se hizo mucho, por supuesto, falta mucho por hacer, y en estos 4 años se ha retrocedido, a tal punto que se eliminó la UNA, ya no existe unidad nacional de almacenamiento. Ya no, el Estado no puede comprar en época de cosecha para mantener los precios de sustentación. Ya no hay precios de sustentación, los lecheros están quebrados. Entonces, por supuesto que hay que volver la vista al campo, y no nos engañemos. El problema fundamental es aumentar productividad. Eso significa mejores semillas para la papita, para el maíz. En maíz hubo proyectos que cuadruplicaron la productividad, pero es un proceso. Hay que mejoramiento genético para tener mejor ganado de carne, mejor ganado de leche, ¿no? Todo eso se estaba haciendo, pero es un proceso. Y estos 4 años paró todo y ha habido retroceso. Pero bueno, hay que mirar hacia el frente y hay que recuperar la senda hacia el progreso. Y eso es lo que hay que volver a retomar. Lo que ya estábamos haciendo, hacerlo mucho mejor y mucho más rápido. ¿A qué atribuye usted que hay algunas situaciones e inversiones que se hicieron en su gobierno y que hoy están abandonadas? No entiendo por qué, si algo se hizo mal supuestamente este gobierno, no metieron la mano ellos y lo comenzaron a reconstruir, pero dejarlo perder dineros que están ahí, que son del pueblo ecuatoriano. Me estoy refiriendo, hace poco estuve en la Amazonía y hay un tremendo aeropuerto que ya quisiéramos tenerlo en muchos lugares. No sé si usted ayúdeme la memoria, Humandai, algo así Humandi, se llama. en el Tena. Humandi. ¿Verdad? ¿A qué se debe? Porque yo lo veo pues precioso, lo veo bien y lo están dejando pues perder. ¿A qué usted atribuye que sea esto? Primeramente, señor Copiano, la empresa privada transnacional más eficiente, con 100.000 millones de inversión, ¿qué porcentaje de falla puede tener? 5%. ¿Cree que con 95% de acierto es un buen nivel, verdad? Bueno, eso... Los 5% serían 5.000 millones. Claro. Serían 3 veces y más lo invertido en refinería. ¿Se fue? Se fue la señal. Muy bien. Bueno, lamentablemente se fue la señal. 9 de la mañana, 41 minutos. Ya. 9 de la mañana, sí, 9 de la mañana con 41 minutos. ¿Se fue la señal? ¿Se fue la señal? No. Tengo un pequeño ahí parece un problema de conectividad. 9 de la mañana, 42 minutos. Estamos en un conversatorio con el señor economista Rafael Correa Delgado, es presidente de los ecuatorianos. No sé si se fue. ¿Se fue la señal? Sé, Jorge, ¿tú nos puedes decir si ya, se fue? Parece que se nos ha ido la señal. Estamos fuera. 9 de la mañana, 42 minutos. Bueno, mis queridos amigos, no sé si estaremos conectándonos de nuevo. 9 de la mañana, 42 minutos. Ahí nosotros hacemos la pregunta, mi querida Magíster. Ellos contestan, el pueblo analiza, ¿verdad? Ahí estuvo. Creo que ya no hay la conectividad, ¿no? Bien. Se nos fue lamentablemente la señal 9 de la mañana, 42 minutos. No pudimos despedirnos. Este fue el conversatorio que tuvimos con el señor economista Rafael Correa, es presidente de los ecuatorianos. Se acabó el tiempo del Zoom, son los 40 minutos, nos habíamos olvidado, hay que reconectarse, pero 9 de la mañana, 43 minutos. Mire si podemos reconectarnos para que se pueda despedir de la audiencia el señor economista
Rafael Correa. 9 de la mañana, 43 minutos, mis queridos amigos, y no se olvide que hay que tener la precaución de mantener el distanciamiento, hay que obedecer los controles que ha tomado el COE nacional. Aunque no nos guste un poquito, Aunque ¿no? no nos Pero guste, pero hay que lamentablemente hay que hacerlo por el bien de todos nosotros y hay que hacerlo porque si no lo hacemos ahorita, no quiero pensar qué pasará el próximo año. Así es, no, O sea, ya depende de nosotros, ¿verdad? exacto, y sobre todo necesitamos trabajar, necesitamos que la economía se reactive, no podemos seguir paralizados, o sea, regresar a un confinamiento como ocurrió. Como el inicio, esperamos que no. Fue fatal, entonces no quiero ni siquiera pensar. Esperamos que Sí. estos 15 días de confinamiento y de cuidarnos, no de confinamiento, es cuidarnos realmente, ¿no? Y yo estoy seguro que si lo hacemos, vamos a tener éxito. Me avisa mi querido Jorge León, si no, para despedirnos, 9 de la mañana, 44 minutos, son las 9 de la mañana, 44 minutos en todo el territorio ecuatoriano. Nos encontrábamos, mis queridos amigos, en un conversatorio con el señor, economista Rafael Correa Delgado. O sea que nos acabó el tiempo que nos da el Zoom. Tratamos de conectarnos. Ya estoy aquí. Ya, economista, disculpe, fue el tiempo del Zoom que se acabó. Adelante. Es un gratuito. Mire, le decía, nosotros invertimos 100.000 millones de dólares. La empresa transnacional más eficiente, por lo menos falla un 5% de sus inversiones, ¿o creen que no fallan las empresas transnacionales? Así es. Serían 5.000 millones. Busquen 5.000 millones más invertidos. Busquen 2.000 millones más invertidos. Entonces, además, el jugador de fútbol que más juega, un Messi, va a comerse más goles. Pero sacar solo los goles que se comió porque jugó mucho y no los goles que marcó es ser deshonesto. No solo eso. Compararlo con un jugador que nunca jugó y estuvo en la banca y nunca se comió un gol porque nunca jugó, era suplente, es más deshonesto. Eso es lo que han hecho todo este tiempo. Nosotros hicimos muchísimo y por supuesto cuando se hace mucho va a haber una escuela del milenio incompleta, un aeropuerto subutilizado y eso es lo que sacaron para desestimar la inversión pública, para privatizar todo y obviamente para destruir a Correa y acabaron destruyendo la patria. En el caso concreto suyo, por si acaso, la Refinería del Pacífico no es que ha fracasado, la pararon, pero ahí está la plata invertida. Hay que conseguir ya el resto de inversión para construir los tubos, las máquinas, etcétera, pero ya están las obras tempranas. Está esa plata invertida ahí. No es un proyecto que ha fracasado, es un proyecto que no lo han querido hacer. Pero en el caso del aeropuerto de Humán, y déjenme poner en contexto para que vean que no somos tontos y somos responsables. Entonces algunos dirán, pero está muy lejos de Tena, se sabía que un aeropuerto así no iba a tener mucha utilidad, y probablemente tengan razón. Lo que se les olvida decir es que Gutiérrez ofreció un aeropuerto internacional pues en Tena. Revise. Y cuando yo llego al gobierno, estaban las exigencias de las provincias que querían hacer paro, y tal vez el paro nos costaba más, ¿no? Entonces nosotros además tratábamos de recuperar la fe en la gente en su país, y que no se sientan nuevamente engañados. Le dijimos, les vamos a cumplir con el aeropuerto, pero no es un aeropuerto de 80 millones de dólares como el que ofreció Gutiérrez, internacional en Amazonía, sino un aeropuerto de 40 millones, y no había terreno cerca, entonces está un poco lejos ese terreno, pero se lo puede utilizar. Además, cuando Iquian despegue, que Iquian tiene una proyección mundial, ese aeropuerto puede ser muy útil. Iquian en la Universidad de la Amazonía, ¿no? Se llama Iquian Selva en Shuar. Y también, mientras tanto, el proyecto era, pero tenía que continuar este gobierno, cerca del aeropuerto de Humandi, en Pastaza, en Shell Mera, no sé si usted conoce, sí, ¿cómo no? hay una base que era militar, pero que ahora es el centro de las avionetas para toda la Amazonía, y una ruleta rusa, créanme. Cada vez que aterriza un avión, porque la gente cruza por la pista, los carros cruzan por la pista, se prende una sirena, un semáforo y se baja una barra. Ya mismo hay un accidente terrible, ya vi. Entonces, tiene que salir la aviación militar de ahí y esa puede ir a Humandi, para que las avionetas puedan operar en Shell con toda seguridad. Entonces se puede utilizar más ese aeropuerto, pero como le digo, no es que hacemos las cosas de locos. Cuando llegamos al gobierno, Gutiérrez, revisen por favor, y le informan a su audiencia si estoy siendo impreciso, había ofrecido un aeropuerto internacional de 80 millones de dólares, la gente tenía expectativas. Me acuerdo perfectamente para que no de pierdan eso. la fe, había un aeropuerto que sí, en deplorable estado en pleno Tena. Además que es peligroso, ahora hay un parque lindísimo que nosotros hicimos, y sacamos el aeropuerto de Tena, pero no había terrenos adecuados cerca de Tena, está un poco lejos y eso perjudica la utilización de ese aeropuerto, pero se lo puede utilizar. Pero bueno, es 40 millones, entre 100.000 millones de dólares. Y como usted bien dice,
el gobierno que llega es para resolver problemas, no para quejarse de lo que mejoró el anterior. ¿Cuántas cosas nosotros encontramos mal hechas? ¿Se acuerdan del proyecto Baba? Era un galimatías, estaba todo parado. ¿Se acuerdan los centros comerciales que hacían los municipios, en Lago Agrio, en La Tacunga? Eran municipios opuestos del MPD, del PRIAN. Dimos, le pagamos lo que ha invertido y nosotros acabamos de hacer. En el propio Guayaquil, ¿se acuerdan del MAGAP? El edificio es horroroso. ¿Cuántos años estuvo ahí? En vez de perseguir, insultar a Férez Cordero, porque ese es su gobierno, en su gobierno, el que se hizo ese mamotreto, que solo se utilizaba un piso de los 25, 28, lo que hicimos es derrumbarlo y hacer tremendo parque para Guayaquil. Entonces, para eso llegamos al gobierno, para resolver los problemas, no para llorar como mediocres y echarle la culpa al resto. Hay varias preguntas de los oyentes, los seguidores, ¿verdad? Y entre ellos dicen, Alberto Orellana pregunte, ¿qué pasará con los docentes en un eventual gobierno del señor Andrés Arauz? Bueno, lo que pasó con nuestro gobierno, lo que mejoraron muchísimo, pero faltaba mucho por hacer. Es fácil, la memoria es frágil, ¿no? Cuando nosotros llegamos, ni siquiera había la lista completa de docentes, porque había sido tal la deserción del Estado central, como ahora que se quiere ir a eso de nuevo, que se encargaban de las escuelas del municipio, el comité de padres de familia, la prefectura. Las escuelas eran un Frankenstein, porque una aulita lo había hecho el municipio, la otra aulita el comité de padres de familia, la otra aulita el prefecto, la otra aulita el empresario cacique de la ciudad o del barrio, y eran unos Frankenstein. Y se contrataba también los profesores por parte de ellos. Había profesores sin contratos que lo pagaban los padres de familia. Nos tomó como 3 años solo unificar la nómina, y eso sirvió para decir que habíamos aumentado burocracia, dicho sea de paso, y lo que hacíamos era ya consolidar lo que nunca estuvo registrado, luego aumentar los sueldos, porque por el manejo del MPD, la estupidez y la mala fe del MPD, el clientelismo, los maestros ganaban como básico, qué sé yo, 140, 160 dólares, pero la bonificación, y sacaban 500, 600 dólares. Pero cuando se jubilaban, como aportaban sobre los 160, y tenían una jubilación bajísima y se morían de hambre. Unificamos todo eso, transparentamos, se mejoró, se triplicó el sueldo de los docentes, pero si me pregunta a mí, por ejemplo, un docente gana al empezar todavía menos que un policía, que un militar, con todo respeto a policías y militares. Nosotros mismos le aumentamos los sueldos también a ellos, pero deberían ganar mucho más. ¿Cuál es el problema? Son 160.000 docentes. Cada dólar que se aumenta de salario al docente es un impacto grandísimo a las finanzas públicas, pero el gran desafío que tiene la sociedad ecuatoriana, pagarle mejor a los docentes, porque es la profesión de las profesiones. Ellos tienen en sus manos el presente y futuro de la patria. Si no mejoramos educación, no habrá desarrollo. Así que, ¿qué esperan del gobierno de Andrés Arauz? Lo que ya vivieron con nosotros, hacer honestamente todo lo posible para impulsar la educación, y el eslabón más importante en la cadena educativa se llama maestro, para capacitarlos, para pagarlos decentemente. Avanzamos mucho, sé que nos faltó por hacer, pero no pudimos hacer todo. Se seguirá haciendo todo juntos. Economista, referente a ese tema, aquí nosotros hemos tenido algunos candidatos a la presidencia, asambleísta y todo eso, y ellos se oponen a la Cenecit. Ellos dicen que de llegarse a ellos llegar a ganar, ellos lo que van a hacer es eliminar la Cenecit. ¿Por qué? Porque la Cenecit viene a ser un ente que en realidad no ha solucionado los problemas de los chicos, más vale lo ha retrasado. ¿Cuál es su opinión cuando usted ahorita dice que en realidad en su gobierno usted mejoró la calidad educativa, usted dio las becas y vemos que algunos chicos tienen inconvenientes con becas? Separemos primero el sistema educativo inicial, primario y básico de la educación superior. Son dos cosas distintas. Sí, porque el sistema educativo es un derecho. La educación superior no necesariamente. O sea, todos deben hacer educación básica, no todos deben hacer educación universitaria. Primera cosa. Segundo, yo no sé qué problemas con becas habrá habido. Ha habido con este gobierno que no le pagaron a los chicos, le suspendieron las becas y lo dejaron en el aire, en el extranjero. Esos chicos literalmente se morían de hambre. Yo tuve casos de chicos que vivían solo comiendo frijoles, que es lo más barato aquí en Europa. O sea, fue criminal lo que hicieron y lo que siguen haciendo, mientras pagaban deuda anticipadamente, mientras se comprometen a darle plata a la policía, a los militares, a los grupos de poder, ¿no? Para mantenerse en el gobierno, calentando un puesto. Nuestros chicos se morían, literalmente, se morían de hambre. Yo no sé qué problema nos hable, porque con nosotros no había problema, pese a que dimos casi 20.000 becas. Y sobre Cenecit, también me gustaría decir, preguntarles qué problema ha habido. Porque en Francia, en todos lados, hay un ministerio de educación superior, en nuestro caso una secretaría. Todo el mundo quiere ser autónomo en Ecuador, ¿eh? Municipios, universidades, IES, hasta fundaciones, Solca, pero que me dé la plata el Estado, por favor. La autonomía empieza por la autonomía financiera. Si lo financia el Estado, es por elemental responsabilidad que hay que tener un mínimo de coordinación. Eso es lo que hace la Cenecit, que coordinen, para, por ejemplo, que se enfaticen
carreras en función del Plan Nacional de Desarrollo, porque si ahora la educación pública es gratuita, no vamos a poner ingenieros en cosmetría, que fue una de las carreras que encontramos, que no sirve para nada para el desarrollo. Es un mínimo de coordinación. Pero dígame, ¿qué problema ha creado la CNC? Que no sea para los mediocres que quieren volver a apoderarse de las universidades, como era antes de nuestro gobierno, repartirse el MPD, social cristiano, palos, piedras, politiquería y nada de excelencia académica. Economista, ya para finalizar, ya llegamos a una hora. Pero yo, el mundo... si me permite hacer más reflexiones, porque de esto podríamos hacer un programa especial, es mi vocación, es mi profesión. ¿No? Revisen entre las 100 mejores universidades del mundo cuál no tiene examen de ingreso. Pero además es otro de los grandes mitos que antes había libre ingreso. Nunca había libre ingreso en el país. Para empezar, la educación pública era pagada. ¿De qué libre ingreso me hablan? Si podría venir el chico más brillante, si no tenía plata, no podía estudiar en la universidad pública. Se hizo un examen, se entraba por mérito, vamos a eliminar el examen para hacer de nuevo lo que nos dé la gana, viva la fiesta. Así, seguiremos siempre en el subdesarrollo. Bien, economista, ya estamos para finalizar. Hoy día el mundo sucumbe ante una pandemia y esto, la situación de los seres humanos, y Ecuador no es la excepción. Nos vimos preocupados por unas declaraciones en el Reino Unido sobre una nueva cepa que aún la Organización Mundial no asegura si eso no es. ¿Qué mensaje le puede usted, como un líder político, no solamente nacional, sino internacional, enviar a la gente que nos ve y nos escucha en el Ecuador y el mundo? Sí, son tiempos duros, tristes, extraños, pero hay que tener fe. La humanidad ha sabido superar ya desafíos similares, saldremos adelante, pero cuídense, tomen las precauciones. Y usted dijo algo muy importante, señor Copiano. Dijo, se puede vivir sin carro, pero no sin alimento, y eso es correcto. Ojalá que la pandemia nos enseñe las justas prioridades, antes que el consumismo, tener soberanía alimentaria, que dice nuestra Constitución, que no todo puede ser mercancía, la salud no puede ser mercancía, es un derecho, ya dejar de debilitar los sistemas de salud, tratar de privatizar hasta la salud, la diferencia entre la vida y la muerte, que depende de quién tiene dólares o no. Si no lo hacen por solidaridad, que ojalá todos lo hagamos, háganlo por interés, porque la pandemia nos ha demostrado que si se enferma el pobre, también se enferma el rico, que vivimos en un solo planeta, que somos interdependientes. Entonces ese es mi mensaje, que nos enseña esta pandemia. Ha sido una lección muy dura, pero hay que tener fe. Yo creo en el ser humano, en su capacidad intelectual. Ya va a estar la vacuna, vamos a salir adelante, pero no significa que no se presenten problemas en el futuro. Que hay que tener fe, hay que cuidarnos, pero sobre todo hay que entender las correctas prioridades. El pan antes que el consumismo. Los derechos, no todo puede ser mercancía. La salud es un derecho para todas y todos. Muchísimas gracias, señor economista Rafael Correa Delgado. Para mí ha sido un honor, una vez más, entrevistarlo a usted como a cualquier otro expresidente o presidente. Lo hago con la mayor transparencia, la mayor voluntad, sin que no haya ningún sesgo de nada, porque es así como se tiene que hacer, a mi entender, el periodismo. El periodismo no está compuesto para ser una herramienta ni de ataque ni de defensa, sino sencillamente de opinión y de verdad. Nosotros preguntamos, él responde, ustedes analizan, mis queridos amigas y amigos. Que Dios los bendiga, que también Dios los cuide y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, señor Copiano. Si me permite... Adelante. Tiene 3 minutos todavía. Cada vez que usted me entrevista es con mucha cultura, mucha educación y escuchando al entrevistado, no interrogando o torturándolo, como algunos creen que son las entrevistas. Así que le tengo que agradecer a usted, a Marta. Solo quisiera terminar deseándoles, dentro de lo posible, son momentos muy duros, muy tristes, extraños, pero siempre hay lugar para la unión familiar, para la paz, que sobre todo viene de estar en paz con uno mismo. Quisiera desearles a todos una muy feliz Navidad y que tengan fe, que si tomamos las decisiones correctas, 2021 va a ser mucho mejor que este 2020 trágico y saldremos adelante. Un inmenso abrazo a todas las familias ecuatorianas y muchas gracias nuevamente por esta entrevista. Bien. Gracias a usted, ahí estuvieron las palabras, gracias Magíster Marta Piazzo. 9 de la mañana, 58 minutos, hemos finalizado. Disculpa que no mandé un corte comercial porque me parece muy interesante la entrevista, por ahí tienen ustedes, analícenla, a unos les gustará, a otros no, sencillamente nosotros esa es la libertad de expresión. Esa es la libertad de expresión, porque nosotros somos voces con libertad. Esto es Radio Águila
Radio Programas El Ecuador. Gracias y será hasta el día de mañana si Cristo no ha venido. Que Dios me lo bendiga. Dios me los cuide y no se olviden, por favor, cuidarse. Usar las mascarillas, lavarse las manos. Y olvidarnos ya de tanto odio, tanta situación, que esta pandemia nos enseñe a vivir como lo que somos, seres humanos, como personas. Dejar de sentirse o verse como personaje y comenzar a vernos en una sola línea, de persona a persona. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide. Gracias. Gracias a ustedes.